Bienvenidos de nuevo, mis queridos amigos y hermanos, a este estudio acerca del seminario profético del libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando acerca del mensaje que el Señor envía a la iglesia de Tiatira. Bienvenidos a este estudio. No quisiera pasar adelante con el estudio sin antes apoyarles o invitarles, más bien dicho, a que puedan apoyar nuestro ministerio de evangelismo y pueden hacerlo simplemente entrando a nuestras plataformas, a YouTube, a Facebook, para que puedan seguir nuestro ministerio, puedan suscribirse a nuestro canal y también puedan seguirnos en vivo a través de las plataformas de Facebook Live. Agradecemos a todos ustedes por los que ya nos están siguiendo, los que ya están compartiendo los videos, y esperamos que podamos seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación y anunciando el regreso de Jesús nuevamente por segunda vez para llevar a sus hijos a casa. Y muy bien, vamos a seguir con esta serie que estamos abordando acerca de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo número 2 y capítulo número 3. Vamos a abordar ahora lo que encontramos en el capítulo número 2, versículos 18 al 29, que tiene que ver con la iglesia de Tiatira. Pero antes de eso, quiero hacer un pequeño repaso rápidamente de los mensajes que hemos estudiado anteriormente con respecto a este tema de las 7 iglesias. Vimos que la primera iglesia, o vimos más bien dicho que las 7 iglesias, los mensajes a las 7 iglesias, en realidad son 7 grandes periodos de tiempo por medio de los cuales la iglesia, el pueblo de Dios, ha tenido que pasar desde la iglesia apostólica hasta la segunda venida de Cristo. También hablamos acerca de los métodos de interpretación profética y también vimos que tal vez el más aceptado y el más usado en este caso sería el método de investigación o método de interpretación profética historicista, que es el que estamos utilizando en el estudio de esta serie de las 7 iglesias apocalípticas. Y bien, hablamos acerca de entonces en el primer siglo acerca de la iglesia de Éfeso, cómo Dios, cómo la iglesia, cómo los acontecimientos se dieron en el primer siglo, pero cómo Dios protegió a la iglesia de la persecución de Nerón y posteriormente de otros emperadores hacia el final del primer siglo, cuando Juan está en Patmos escribiendo el libro de Apocalipsis. Ese tiempo fue representado por medio de la iglesia de Éfeso, o la primera iglesia cristiana, o el primer periodo de la iglesia temprana, de la iglesia cristiana en el primer siglo. La segunda iglesia estaba representada por el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Esmirna vimos que estaba desde el año 100 hasta el año 313 aproximadamente después de Cristo. Cómo fue perseguida la iglesia del Señor en ese tiempo, cómo fue llevada a la muerte, al martirio. Pero en el 312-313 después de Cristo, al final de los 10 años de persecución, ocurre algo interesante. El emperador Constantino se une, es decir, se une el cristianismo y el paganismo, que se hace oficial hacia el año 380, cuando se acepta a la iglesia cristiana como la iglesia oficial del Imperio Romano. En el estudio anterior hablábamos acerca del mensaje a Pérgamo, cómo hubo una unión infiel entre el poder político y el poder religioso en los años que van desde el año de 313 después de Cristo hasta el 590 aproximadamente después de Cristo. Una serie de sucesos que van marcando las pautas para el acondicionamiento, para el inicio oficial, cómo la iglesia pasó de ser perseguida a ser perseguidora, cómo la iglesia con el Estado se unieron para llevar a cabo una obra de Satanás a través de la persecución
de las tribus bárbaras, que ya estudiamos en otro momento eso, que es en la que se había dividido Europa. Pero bien, ahora vamos a enfocarnos en esta parte del estudio que tiene que ver con Tiatira. El nombre Tiatira quiere decir sacrificio de contrición o dulce sabor de trabajo. Aunque parece que el periodo en el que esta iglesia se desarrolla, el periodo histórico, es bastante complicado entender cómo es posible que podamos llamar sacrificio de contrición o dulce sabor de trabajo. ¿Cómo es posible que en medio de la persecución podamos encontrar deleite en los cristianos de ese momento? Pues bien, este periodo va del año 538 aproximadamente después de Cristo hasta el año 1517. En el año 1517, aunque en realidad la persecución es más terrible, hay un resurgir de esperanza cristiana a partir de esa fecha. Fue una era espantosa de persecución y fue una época de mejoramiento espiritual en los cristianos verdaderos. Esta iglesia es la única que se ha elogiado por crecer espiritualmente. Si revisamos la lista de las 7 iglesias apocalípticas, vemos que es la única a la que el Señor elogia por su crecimiento espiritual. Había una gran persecución, pero había crecimiento espiritual. La fe crecía. Aunque habían mártires que morían, pero había crecimiento espiritual. La fe estaba puesta en Cristo Jesús y por eso reciben ese elogio especial. Parece que el ser humano, cuando estamos en los momentos más difíciles de la vida, es cuando definimos finalmente nuestra situación, si estamos de parte del Señor o de parte del enemigo de Dios. Y en este caso, los cristianos de este periodo de tiempo, representados por la iglesia de Tiatira, en realidad en medio de la angustia y de la persecución estaban tomados de la mano de Jesús, y muchos de ellos inclusive fueron a la muerte. Millones de cristianos en ese tiempo fueron a la muerte, pero no importó. ¿Por qué? Porque habían entendido lo que el apóstol Pablo había dicho, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Bien, Tiatira, pues hablemos un poco de la ciudad de Tiatira, porque en realidad el mensaje a la iglesia de Tiatira está inspirado en las características de la ciudad que también llevaba su nombre, Tiatira. Todas estas ciudades eran del Asia Menor, de la provincia del Asia Menor en el tiempo del Imperio Romano, aunque ya para esta época de la historia en la que se cumple el mensaje de Tiatira, ya era el poder romano imperial en manos del papado de Roma, que estaba usando a la iglesia y al poder político para llevar a cabo sus más siniestros planes de conquista universal. Ahora, en Tiatira encontramos en realidad que era una ciudad que se había convertido en la capital o el centro más importante de la adoración al sol. Por eso es que todos estos nombres de las ciudades de las 7 iglesias tienen mucho que ver entre sus características al ser escogidas para poder proyectar lo que el Señor estaba tratando de decirle a un pueblo futuro. Recuerden que estos mensajes nunca pasan de moda. Era un mensaje para el momento de aquella época, pero era un mensaje profético, simbólico, que se cumpliría en el futuro de aquel momento, que para nosotros ya es pasado. Pero sin embargo, seguimos obteniendo lecciones de este mensaje de Tiatira y que lo vamos a ir viendo en el transcurso de este estudio. En Tiatira estaban las mejores tinturas color púrpura, y este color, esto era para el sacerdocio de los paganos, del culto al sol. Sin embargo, estos colores púrpura fueron los que eventualmente fueron utilizados para poder vestir a la orden sacerdotal que fue tomada de los cultos al sol, al dios sol, y fueron introducidos a la iglesia cristiana junto con todos y sus sacerdotes. Es decir, se estaba atropellando, se sustituyó el sacrificio que Jesús hizo una vez y para siempre, que Hebreos nos dice, por el sacrificio de la misa, que era un sacrificio diario. Es decir, con esta introducción de esta doctrina pagana,
se estaba refutando y rechazando, se estaba negando el sacrificio una vez y para siempre de Cristo Jesús en el Calvario. Pero no solamente eso, sino que cuando Jesús, dice Hebreos mismo, asciende al cielo, va a ocupar en el lugar santo del santuario celestial, un santuario mejor que el que Moisés había erigido en el desierto, va a prepararse para comenzar a interceder. Y vemos que desde el día de Pentecostés, cuando Jesús está siendo entronizado en el cielo, Jesús toma el control o toma la función de sumo sacerdote para interceder por sus hijos ante el Padre Celestial. Y todas estas situaciones fueron abolidas, rechazadas y negadas con la introducción de una orden sacerdotal en la tierra, que eran los que intercederían por los seres humanos delante de Dios. Inclusive la creencia de María como la Madre de Dios, que en el 431 es introducida esa doctrina pagana en la iglesia, como intercesora delante de los hombres también. Es decir, toda esta especie de creencias paganas que son introducidas a la iglesia cristiana son tomadas de diferentes ciudades. Por ejemplo, vimos la situación de Pérgamo en el estudio anterior, cómo estaba situada Pérgamo, y por esas condiciones de cómo estaba situada fueron tomadas esas características y aplicadas en la historia del desarrollo de la iglesia. La ciudad de Tiatira tenía esta simbología, las tinturas púrpuras con las que se vestían los sacerdotes paganos que ofrecían el culto al sol, al dios sol. Estas eventualmente fueron sustituidas y llevadas a Roma para vestir a los sacerdotes que habían sido introducidos en la iglesia cristiana para efectuar el culto al dios sol, pero ahora de una manera cristianizada. Ahora bien, también aquí en Tiatira vemos algunas cosas impresionantes. Estas vestiduras llegan a ser las vestiduras de Roma eventualmente. Dicho, hasta el día de hoy, si vemos algún video, algunas fotografías de las reuniones oficiales que se llevan a cabo en el Vaticano, lo que podemos observar es que predomina el color púrpura en la vestimenta oficial de los sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque fue de Tiatira que se tomaron estos implementos, las características sacerdotales del culto pagano al dios sol, fueron introducidas al cristianismo y de esta manera fueron ofrecidas en lugar de Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. En lugar de eso se introdujo la orden sacerdotal como intercesores del ser humano en la tierra, que tenían poder para perdonar pecados y que podían recibir adoración. Todo este paganismo fue introducido a la iglesia cristiana de esa época. Ahora, es interesante que en la plaza de San Pedro se encuentra el círculo solar más grande que existe. Es interesante. ¿Por qué razón? ¿De dónde trajeron esto? De Tiatira. Tiatira, que era el centro de adoración al dios sol, fue el que proveyó todas estas cosas. No es de dudar que entonces Constantino, el emperador Constantino, haya emitido la orden de 10 solis, que como el día del sol, la orden para guardar el día del sol, el día domingo, en el año 321. Hacia el año 380 después de Cristo, el emperador Diocleciano comienza y transforma esta declaración y dice no más 10 solis, sino 10 dominicus, que significa día del Señor. Es decir, hay una transición a través del tiempo en el que lo pagano lo vuelven cristiano. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta situación? Parece que también nosotros estamos pasando por esas situaciones en las diferentes iglesias. Hay una transición, estamos como paganizando lentamente algunas cosas en la iglesia. Estamos arrastrando costumbres, hábitos, inclusive ceremonias del mundo pagano y las introducimos a veces inconscientemente en la iglesia. Costumbres que al final son pecado y son blasfemias contra Dios. Ahora,
Muy importante que el texto con respecto a la iglesia de Tiatira dice, conozco tus obras. Y en ese mensaje, conozco tus obras, habla de una lista de cosas muy importantes, la fe, el amor y tantas cosas que está mencionando allí. Una lista muy particular de las cosas que dice, yo conozco tus obras, que has sido fiel, has estado allí, pero hay una cosa que tengo contra ti. Vea, Jesús le reclama, le reprocha esto a la iglesia de Tiatira. Tengo una cosa contra ti, que toleras, ¿qué cosa? Dice que toleras a Jezabel, toleras lo que esta falsa profetisa realiza. Ahora, para poder entender lo de Jezabel, necesitamos ir un poco más atrás a los capítulos 18, 19, 20 y 21 del libro primero de los Reyes. En esos capítulos podemos encontrar la obra malévola de Jezabel. En ese tiempo, no sé si algunos a lo mejor ya saben este dato, sin embargo, Jezabel había venido desde la ciudad de Tiro, aproximadamente muy lejos de Israel, hacia el norte, prácticamente lo que ahora sería Líbano. Proviene desde allá, era una ciudad pagana. Quien dirigía esa ciudad era un sacerdote que había matado al rey, un sacerdote pagano, por supuesto, había matado al rey y se había quedado gobernando en su lugar. Y el rey Acab trajo a Jezabel como esposa y pues obviamente se convierte en reina automáticamente. Y Jezabel comienza a traer no solamente las costumbres de su pueblo, sino también que introduce la falsa adoración al dios Sol, o representado a través de Baal. Y en el capítulo 18 y 19 precisamente de Primero de los Reyes podemos encontrar la lucha que hay entre Elías y los profetas de Baal, que más adelante en alguna parte vemos que no solamente eran 450, que habían 900 profetas, 450 de Baal y 450 de Aserá, que eran los dioses que Jezabel había traído consigo y había erigido monumentos en diferentes partes del territorio de Israel. Esta mujer también comenzó a perseguir a los profetas de Dios. El capítulo 18 y 19, que narran el desafío que hay entre los profetas de Baal y Elías, que era el profeta de Dios, que se desarrolla en el Monte Carmelo, podemos ver que allí pues prácticamente es un ejemplo de lo que estaríamos viendo posteriormente a través de toda la historia. Vemos a una Jezabel que había erigido ídolos de adoración a Baal, al dios Sol. No solamente eso, sino que había perseguido tenazmente a los profetas del Señor. A Elías también lo persiguió. Ahora, ¿saben qué interesante? Que también pasaron 42 meses en aquel momento sin que lloviera, 3 años y medio precisamente, como una oportunidad de parte de Dios para ver si esta mujer malvada se arrepentía. Es interesante que en Apocalipsis, en el mensaje del Señor a Tiatira, también dice, le he dado un tiempo para que se arrepienta. Es el único mensaje a esta iglesia de la lista de 7 que vemos que Dios le da un tiempo para que se arrepienta. Es claro que ese tiempo simbólico de 42 meses que le dio a Jezabel, la esposa del rey Acab, era un tipo del tiempo que Dios le daría a la Jezabel que estaba representada por la iglesia cristiana que ahora había apostatado y se había convertido en una ramera, en un pueblo de prostitución, adulterando la palabra de Dios, adulterando las doctrinas de la iglesia primitiva, adulterando y fornicando con los reyes de la tierra. Pero se le había dado un tiempo de arrepentimiento. Claro está que ese tiempo de arrepentimiento, estamos hablando de los 1260 años representados figurativamente en los 42 meses que no llovió cuando Elías se enfrentó con Jezabel allá en el pueblo de Israel. Esos 1260 años
comienzan a partir de que en el Vaticano se establece, en Roma se establece, al rey, al líder obispo, jefe de todas las iglesias, que estaba ahora sustituyendo al emperador. Los emperadores eran objeto de culto en la antigüedad. Y ahora, en esta nueva etapa de Roma, una Roma cristiana, una Roma que usaba el poder religioso para conquistar, para matar, para juzgar, para hacer muchas cosas anticristianas, que se hacía pasar por el Señor, está representada por Jezabel. Más adelante en este seminario, cuando estudiemos el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a encontrar las características de esa mujer, que se le llama Babilonia, una mujer que es un tipo o un antitipo de Jezabel, la esposa del rey Acab, que de la sangre de los mártires del Señor estaba ebria. Entonces, cuando vamos aquí al tiempo del mensaje, del cumplimiento del mensaje de la iglesia de Tiatira, vemos el desarrollo de esta mujer como Jezabel. Una Jezabel que se le dio un tiempo para que se arrepintiera y no se arrepintió. Al contrario, comenzó a perseguir arduamente a los cristianos, a los que se oponían a las doctrinas paganas que se habían cristianizado. En esta foto ustedes pueden ver la Plaza de San Pedro. En esa Plaza de San Pedro es el círculo solar más grande que existe, de lo que les había hablado hace un momento. Y en el centro está el obelisco egipcio del templo de Heliópolis, que era una representación del dios Ra, que era el dios Sol. Por lo menos aquí vemos entonces dos antiguas culturas unidas, la cultura egipcia y la cultura babilónica, en un completo homenaje de adoración al dios Sol. Pero no solamente eso, recordemos que en el año 325 o 321 alrededor de allí, ya el emperador Constantino y el emperador Diocleciano después, más tarde, habían establecido el cambio del día de reposo en la historia. De lo que la Biblia decía que sería el séptimo día de reposo para el Señor, lo habían cambiado ahora para el dies solis, que significa el día del sol. En el 380, lo reitero, entonces es cambiado para ser el dies domini o dominicus, que significa el día del Señor. Entonces, toda esta simbología y representación es prácticamente el cumplimiento de una adoración al sol directamente, que ha perpetrado durante muchos siglos la Iglesia Católica como la madre de todas las iglesias y el líder del Vaticano como el líder absoluto de todas las iglesias. Ahora bien, en esta época de Tiatira también conocemos cómo muchos de nuestros mártires fueron perseguidos. Uno de los que fueron más perseguidos fueron los valdenses. Para eso les recomiendo que puedan estudiar el libro que se llama El conflicto de los siglos. Hay varios capítulos que pueden estudiar detenidamente, que están dedicados exclusivamente a narrar detalladamente la historia de los valdenses y la persecución. Los valdenses fueron uno de los pocos cristianos que se opusieron a la cristianización de las doctrinas paganas, a la Santa Inquisición, a las indulgencias, a la cristianización de la Virgen María, al cambio del día de reposo, al bautismo por los muertos, a toda a la adoración de los sacerdotes y del papado como representante de Cristo en la tierra. Todas esas doctrinas que eran paganas y que fueron arrastradas al cristianismo fueron rechazadas por los valdenses, pero estos fueron objeto de persecución. La iglesia, que es representada aquí como Jezabel, comenzó a perseguir a los valdenses hasta casi extinguirlos prácticamente. En ese tiempo, algunos cristianos comenzaron a surgir por diferentes lugares de la tierra, tratando de exponer lo malo que había en el Vaticano, pero todos ellos fueron objeto de muerte. Tenemos ejemplos bien claros. En esos mismos capítulos que les digo del libro que se llama El conflicto de los siglos, ustedes van a encontrar como personajes como Juan Hus, como Jerónimo, Zwinglio, Wycliffe
y muchos personajes más fueron mártires por llevar el mensaje del Señor o por tratar de retomar la pureza del mensaje de Cristo de la Iglesia Apostólica. Fueron perseguidos. Es muy posible que en este tiempo también en nuestro mundo no se criminalice aún a las personas que predican el mensaje del Señor Jesús. Pero sí se rechaza, se ve como malo, como algo que en realidad no es correcto, como algo retrógrado, algo que si tú predicas el mensaje del Señor, te ven como alguien raro, como alguien que está retrasado en el tiempo. Pero no solamente eso, parece que las oportunidades sociales, laborales, culturales, etcétera, mengúan si tú eres una de esas personas que predica un mensaje bíblico concretamente. Lo que ahora vemos que está de moda es un mensaje suavizante, un mensaje de prosperidad, un mensaje de inversión, como si el Señor fuera un banco que tú tienes que invertirle y Él te va a dar más. Claro que todas esas cosas es posible que sean verdad. Sin embargo, no es la razón correcta para poder ser cristiano. Es muy posible que si tú te aferras a la doctrina pura de la Iglesia Apostólica en sus principios, serás objeto de persecución, de crítica, de insultos, inclusive hasta te despidan del empleo, del trabajo, porque eres una persona rara, con pensamientos raros, con pensamientos de siglos pasados en pleno siglo XXI. Y todas estas cosas son las que se dan habitualmente en la sociedad en la que vivimos. Bueno, regresando un poco, en la época de Tiatira, Juan Wycliffe se encarga de llevar las escrituras por toda Inglaterra. Y es aquí donde comenzamos a ver los primeros indicios de la Reforma. Hacia el año 1517 comenzamos a ver algunos indicios de reforma. Juan Wycliffe fue uno de los primeros que comienza a llevar las escrituras por toda Inglaterra. Ahora, recuerden ustedes que todo esto es producto de la prohibición de la palabra de Dios, de la Biblia, en un idioma que fuera diferente al latín. Para esta época, solamente los sacerdotes tenían el privilegio de leer las escrituras y solamente lo podían hacer en el idioma latín y de espaldas para la congregación. Ahora, esto no es de extrañar. Los que tienen algunos 50 años de edad o más sabrán que hace algunas décadas aún era así en las iglesias tanto de Europa como de América. Los sacerdotes de espaldas leían la Biblia hacia sus oyentes y después daban una pequeña explicación. ¿Por qué razón? Porque se había prohibido, eso no es de ahora, eso viene desde allá, desde aquella época, desde la Edad Media, cuando se prohibió que la gente común tuviese acceso a la Biblia. Y los que no obedecían esta orden eran acusados de los delitos más criminales. Los que llevaban retazos de Biblias para poder compartir la esperanza de Cristo con otras personas y eran encontrados con esos retazos de Biblia, eran considerados criminales, enemigos de la iglesia, enemigos del obispo. Y de esa manera murieron millones de hermanos fieles cristianos que se mantuvieron firmes en las cosas del Señor, en la vida práctica de lo que habían conocido acerca de Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, a veces nosotros decimos, pero ¿cómo esta gente quiso sufrir por algo que en realidad no le trajo ningún beneficio a su vida? Es porque su fe estaba arraigada en algo que no es de este mundo. Sus ojos estaban puestos en algo que no pertenece a este mundo. Su vida estaba arraigada en la vida de Cristo Jesús. Y tal vez eso es lo que nos hace falta a nosotros. Arraigar nuestra vida, tomarnos de la mano del único que puede darnos victoria y triunfo, Cristo Jesús. John Wycliffe escribió esto acerca del sistema papal. Mientras yo viva, dice, y lo tienen abajo, que viviría para denunciar todos los abusos y corrupción del clero, así como sus persecuciones contra los hijos de Dios.
Cuando miro la iglesia el día de hoy, cuando hablo de la iglesia en general, de la iglesia cristiana. Cuando veo cómo las personas están tan cómodas, hablo de los hermanos que van a la iglesia a adorar al Señor, como también de los dirigentes de la iglesia. Al ver el mundo tan convulsionado y cómo el sistema papal de nuevo ha recobrado la autoridad y la popularidad que antes tuvo, yo no puedo creer que la mayoría de los hermanos estamos tan cómodos, estamos tan bien nos sentimos, que si alguien comienza a predicar de estas cosas y a denunciar el pecado como debe ser, es tildado de hereje, de fanático e incluso es tildado de disidencia, de apostasía, e inmediatamente es retirado de la iglesia, o por lo menos, si no es retirado, es ignorado, marginado. Ahora, ese es un extremo, pero existe el otro extremo, de que hay personas que se les olvida que estas son verdades bíblicas que debemos presentar con amor. No con el enojo ni con insultos. Bueno, no necesitas decir malas palabras para insultar a alguien, pero no con insultos doctrinales hacia otras iglesias o hacia los dirigentes de tu iglesia, vaya a ser de qué denominación sea, no importa. Pero no puedes hacer esto. ¿Por qué razón? Porque si harás algo, lo harás en el amor de Cristo. Pero no intentes agarrar una espada y comenzar a herir a muchos hermanos en el nombre de Jesús. Jesús no se siente feliz con eso. Pero tampoco se siente feliz que esté solamente sentado sin hacer nada. Ni nada bueno, ni nada malo. Es decir, este es un llamado a aquellos hermanos que simplemente va a la iglesia, se sienta, se fue a casa, si le preguntan qué sucedió, no entendió nada y a la siguiente reunión vuelven. Hermanos, ya es tiempo que usted como miembro de iglesia despierte. Usted no puede seguir esperando que el día de reunión el mensaje sea para usted y ya, aprendió algo y se fue. Mis queridos hermanos, ese fue el problema de la iglesia de Tiatira, de las iglesias anteriores, de la iglesia de Pérgamo. Pero en la iglesia de Tiatira vemos a un grupo de cristianos que se levanta y dicen, no, las cosas no tienen que ser así, las cosas deben de cambiar, vamos a predicar con amor, vamos a predicar con entusiasmo, vamos a predicar la verdad del Cristo Jesús. Si somos perseguidos, pues seremos perseguidos, pero lo haremos sin entrar en discusión, sin entrar en contienda, sin entrar en debates, sin entrar en insultos, porque eso no le agrada al Señor. Sin embargo, aún así fueron perseguidos y muchos de ellos muertos. Estamos llegando a tiempos muy peligrosos. Y ustedes y yo debemos levantarnos para hacer la parte que nos toca hacer. No tienes que decir, pastor, hermano, mire que yo tengo un buen proyecto, pero no. Siempre hazlo con educación. Hermanos, pastor, dígame, ¿en qué puedo servir en la iglesia? ¿Ustedes creen que puedo servir en algo? Si yo puedo servir en algo, pues vamos y ayudamos. Pero ¿sabes algo? Necesitamos levantarnos como los pocos cristianos se levantaron en el tiempo de Tiatira. Si esos pocos cristianos no se hubiesen levantado, la reforma nunca habría llegado. Y hoy estamos pasando la misma situación. Y necesitamos levantarnos para que el mensaje final sea predicado. Me encanta que dice que al que venciere le daré para que pueda gobernar con vara de hierro ante las naciones. Pero me gusta más la segunda parte que dice, y le daré la estrella de la mañana. El Señor quiere que tú tengas esa estrella de la mañana, ese encuentro con Cristo Jesús, cuando venga muy pronto por segunda vez. Mi querido hermano, no te quedes en la zona de confort. Haz algo. Predica que Cristo viene pronto. Predica que Él ama a las personas. Predica que en Él hay victoria, hay salvación, hay vida. Pero haz algo. Jesús muy pronto viene. Y un día te dirá como le dijo aquel hombre que fue a enterrar los talentos.
¿qué hiciste con el talento que te di? Y aquel hombre dijo, oh, pues como solamente era uno, fui y lo enterré. Necesitas multiplicar, necesitas compartir, necesitas decirle al mundo que Jesús viene pronto. Hazlo con amor, con educación, con entusiasmo, pero con la seguridad de que Cristo viene pronto. No quiero despedirme esta ocasión sin antes invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal. Tu manera de apoyar nuestro ministerio es suscribiéndote, es completamente gratis. Comparte nuestros temas con otras personas e invítales a que sean parte de nuestra comunidad cristiana. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.